día de hoy en urgencias hay 38 pacientes pendientes de ingreso de cama. Plantas en las que hay una enfermera solamente en el turno de noche para 23 pacientes. ¿Qué tal? Buenas noches. Colapso y saturación es lo que denuncian los sindicatos en varios centros sanitarios del país. Aquí en La Rioja los sindicatos denuncian, lo acabamos de oír, que cerca de 40 pacientes permanecen en urgencias del Hospital San Pedro a la espera de una habitación. Las cifras a estas horas han variado, han sido, según UGT, un total de 50 las personas pendientes de ingreso y a estas horas, según el Gobierno, quedan 27. Además, aseguran también que hasta 10 ambulancias permanecieron ayer retenidas en urgencias del Hospital San Pedro durante horas, una situación límite que aseguran es complicada de esconder. UGT y el sindicato de enfermería SATSE han criticado la situación que se vive en urgencias del San Pedro. UGT habla de la adaptación, lo están viendo, de un barracón anexo que se ha habilitado como sala de espera para evitar la imagen de colapso que existe, según ellos. Mientras, desde SATSE se pide al Gobierno que deje de poner parches ante una carga de trabajo que es inasumible. En un comunicado, el sindicato asegura que solo esta mañana había 114 pendientes en urgencias y hasta 4 controles de las plantas de hospitalización dobladas. Bueno, pues las quejas no vienen solo de estos sindicatos, sino también de la plataforma en defensa de la sanidad pública, pero en referencia a la privatización. Con este peculiar vídeo generado por inteligencia artificial, la plataforma ha pedido amparo al defensor del pueblo para acceder a los informes que justifican la derivación de servicios sanitarios públicos a centros privados en esta comunidad. He solicitado del Gobierno información que tiene que tenerla puesta en marcha y que si no está incumpliendo la propia ley de salud, porque se alude a que para tomar una decisión que permita llevar a un centro privado cualquier servicio sanitario es necesario que haya unos informes previos que justifiquen de manera fehaciente que esos servicios no se pueden prestar en el ámbito sanitario público. Y esto no se ha hecho. Y como no se ha hecho, pues finalmente hemos tenido que recurrir en amparo al defensor del pueblo para decirle que intervenga en este caso. Bueno, y esta semana conocíamos también datos del Observatorio sobre la Emancipación del Consejo de la Juventud. Datos que nos preocupan porque solo el 16% de los jóvenes de entre 16 y 30 años han podido emanciparse. Además, el 51% de sus padres tiene que ayudarles económicamente en algunas de estas materias que vemos aquí, como hacer la compra, pagar la luz, el agua o la gasolina, y también aquellos que denominan los pagos informales, lo que podemos llamar como imprevistos. Bueno, pues la diferencia entre una generación y otra es evidente. Los mayores ven revalorizadas las pensiones con el IPC año tras año. Los jóvenes no ven de esa manera sus sueldos. Los mayores tienen vivienda, los jóvenes sueñan con tenerla o alquilarla. En definitiva, los jóvenes tienen una menor capacidad de ahorro, o nula, podríamos decir en algunos casos, menor compromiso también con el trabajo y menor movilización que otras generaciones. En La Rioja no dista mucho de estos datos nacionales, solo 14 de cada 100 se han emancipado, cuando la media en el país, lo acabamos de ver, es de 16 y la media europea es de 32. Los jóvenes tienen un sueldo medio de unos 1.000 euros y con el cálculo de lo que cuestan los suministros y el alquiler les es imposible acceder a una vivienda. Sí conozco gente que lo tiene difícil porque los alquileres están desorbitados. Sí, porque prácticamente con una sola habitación ya te cuesta 600, 500 euros, bastante, sí. Pues estos datos ya vienen acarreándose de años atrás, sobre todo desde la crisis del COVID, y entonces ya hemos vuelto a caer en picado. Bueno, y hablando de jóvenes, también los datos sobre el uso que realizan nuestros menores y adolescentes en Internet y las redes sociales preocupa. Para el Partido Socialista en La Rioja es imprescindible la apertura de un debate a toda la sociedad. El PSOE ha registrado una iniciativa en el Parlamento con el objetivo de crear una comisión que con expertos dé un diagnóstico de la situación. Un diagnóstico que deberá servir para la futura reforma de la Ley de Protección de Menores que data del año 2006.
que propicie un debate sereno, serio y riguroso, abierto, contando con entidades y expertos y con todos los actores implicados para poder llevar a cabo un diagnóstico certero sobre el uso y el impacto de la tecnología en nuestros menores. Bueno, y el Consejo Regulador, ya lo saben, ha logrado algunos días más tarde de lo previsto aprobar los presupuestos de los gastos para el año 2024. Lo ha hecho con un recorte del 5%, visto bueno para un presupuesto de 15,7 millones. Las cooperativas impusieron su criterio con la abstención de Asaja, que entiende que esta rebaja afectará al control de calidad. 9,3 millones irán a promoción, que seguirá siendo el pilar estratégico. El presidente del Consejo asegura que es una partida ambiciosa, acorde a las apuestas del sector. Desde este organismo ya trabajan en 2 proyectos muy importantes y confían al 100% en la capacidad de sus profesionales para desempeñar todas las labores que requiera el sector. Estamos en una situación compleja del sector, todo el mundo ha apretado los dientes, ya ha tirado para adelante y creo que a esta casa le toca lo mismo. El proyecto de calidad, pues hay unos pequeños recortes, pero entendemos que los profesionales sabrán terminar el trabajo de forma correcta, así nos lo transmitieron. Y en el tema de la promoción también hay unos pequeños ajustes, pero tendremos que ser mucho más intuitivos y mucho más imaginativos para que esa merma no se traduzca en el esfuerzo que hace en trasladar la promoción, en trasladar la imagen de marca dentro del Consejo. Yo creo que este sector en los últimos años ha tomado más medidas que nunca, sigue tomando, seguramente para febrero tomaremos otras. Me refiero para intentar hacer un portfolio más amplio, para trabajar en tener un producto mucho más diverso. Yo sigo pensando que en los últimos años esta denominación ha tomado más decisiones y más valientes que nunca, lo he dicho muchas veces. Antes, cuando venía una crisis, nos quedábamos parados y esperábamos a que pasara. Ahora estamos tomando decisiones valientes dentro del sector. Bueno, pues enseguida conocemos todos los detalles de esas apuestas del sector y del momento que está viviendo la marca Rioja, y lo vamos a hacer con él, con el director general del Consejo Regulador, José Luis Lapuente, que nos acompañará en unos minutos. No se vayan, hasta ahora. El sector del vino de Rioja está pasando por una compleja situación donde todos han tenido que ajustarse y también adaptarse. Esta semana se aprobaban los presupuestos de gastos para 2024. Vamos a hablar de las inquietudes y también de los retos del sector. Lo vamos a hacer con el director general del Consejo Regulador de la DOCA Rioja, con José Luis Lapuente, que ya nos acompaña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, cuéntenos, ¿satisfecho de este presupuesto de 2024? Sí, bueno, nos vimos en la obligación de hacer una propuesta alternativa a la que había encima de la mesa en diciembre, pues buscando conciliar las diferentes sensibilidades, un presupuesto bueno, que también lanza un mensaje de cierta austeridad y un presupuesto que permite el normal funcionamiento en el que yo creo que el sector está mayoritariamente de acuerdo. Luego hay una parte de ruido que bueno, quizá con ese pretexto lanza otros mensajes debido a esa complicada situación, a veces a la frustración, pero yo creo que todo el mundo es consciente de que estamos hablando de un proyecto de éxito, de algo que tenemos que cuidar, algo que fundamenta el patrimonio de todos los productores y las bodegas de Rioja y que exige, por tanto, un funcionamiento normal y unas pautas que nos permitan desarrollar las diferentes actividades. Hablaba de ruido, no sé si ha habido más diferencia de opiniones que otros años. Bueno, yo creo que al final se escenifica un poco también mensajes basados en
en la situación de cada organización, en lo que quieren trasladar a la sociedad, en lo que quieren trasladar a sus asociados, pero no difiere mucho de los debates que ha venido habiendo en el seno del Consejo en otras ocasiones. Y de cualquier forma, como digo, yo creo que hay un sustrato en el que todo el mundo de una manera o de otra está de acuerdo. Bueno, me va a perdonar. Sí, no, estoy viendo que estás pasando un rato malísimo. Estoy pasando un rato malísimo, sí. Pero bueno, continuamos. ¿Por qué al final se votó en conjunto, presupuesto ordinario, extraordinario? Bueno, era otro de los mensajes o de las cuestiones que se pusieron encima de la mesa en diciembre, ¿no? Había organizaciones que consideraban que la actividad del Consejo es un todo. De hecho, si pensamos en el presupuesto, por más que hablamos de diferentes partes, es un presupuesto único. Para hacernos una idea y aterrizarlo un poco más al terreno, supone que para sufragar todo ese presupuesto operativo del Consejo, que lleva toda la labor de certificación, la defensa de la denominación y las actividades promocionales, cada kilo de uva viene a contribuir con algo más de 1 céntimo, de 1,4, y cada botella de vino con 2,5 céntimos. Esa es la carga individualizada que en el escandallo debe soportar cada unidad de producto, ¿no? Con lo cual, al final, con eso conformamos todo un plan de actuaciones para lo que es cada año, que como digo, lleva no solo la certificación del producto, sino también pues labores de promoción y de difusión. En ese planteamiento que se hizo por las diferentes sensibilidades u organizaciones que plantearon, tratar en conjunto todo el presupuesto tiene sentido porque la contribución es única. El presidente es el que finalmente ordena los debates y así se planteó cuando se dejó el debate sobre la mesa a finales de diciembre, que se formularía una sesión extraordinaria con ese tratamiento conjunto. En ocasiones lo ha habido, en ocasiones se ha tratado de manera separada. Yo creo que es un tema instrumental que es secundario. Bueno, 15.700.000 euros, de los que el 58% lo van a aportar las bodegas y el 41% los viticultores. SUPA no está de acuerdo con la aportación, dicen que su valor de volumen de negocio no supera el 25%. ¿Podría decir de eso? Piden a las bodegas que aporten el 75%. Sí, yo tampoco quiero desautorizar la opinión de ninguna organización, cada uno debe mostrar su sensibilidad. Esto sí se ha discutido en el seno del Consejo, se ha planteado como alternativa por qué hablar de facturación, que además sería una facturación estimada, y por qué no hablar de rentabilidad. Lo que se decidió desde el año 2004 en el seno del Consejo es que esos esfuerzos promocionales que se hacían y que contribuían en beneficio de tanto productores como comercializadores, pues debían sufragarse al 50%, porque todo el mundo decidía y tenía el mismo peso en las decisiones, y eso supone pues una parte de contribución con esas pautas que son sencillas de entender, de la misma forma que el presupuesto operativo de cuando el Consejo arranca y fundamentalmente se dedicaba únicamente a la certificación. Históricamente se ha mantenido en una distribución desigual, digamos que en el entorno del 25,5% es lo que sufraga los productores de uva, mientras que un 74,5% las bodegas. Por eso salen esos porcentajes mixtos que son difíciles de identificar. Son pautas razonables. El cambiar esas reglas, como digo, podría ser más razonable no hablar de una facturación estimada, ni tan siquiera una facturación real, sino de una rentabilidad. Pero no somos el personal o los profesionales del Consejo los que decidimos. Al final hay un presupuesto de gastos y las pautas de distribución también se votan, también se deciden y también las considera el sector, con lo cual pues está sujeto a cambios y hay un respaldo y una mayoría suficiente que así lo estima. Bueno, ¿qué balance hace de las ventas de este 2023? Si miramos el color de los números, desgraciadamente no van a ser números negros, van a ser números rojos. No esperábamos esto. Cuando digo no esperábamos, o el sector no esperaba esto. De hecho, yo creo que estamos en un nivel de información interna y de análisis muy exhaustivo, sobre todo que arranca en la COVID y nos lleva a hacer un seguimiento interno de muchas magnitudes. Una de ellas fue
realizar una estimación de lo que va a ser este ejercicio, pulsando las perspectivas de las propias bodegas, con lo cual evidentemente las mejores que podían conocer cuál era la situación, y de aquel ejercicio nos daba una estimación de un comportamiento positivo a mitad de año. Hemos visto cómo el consumo se ha ido ralentizando, cómo está afectando particularmente a tintos y rosados, y esas previsiones de operadores que a día de hoy reconocen, bueno, que se han sorprendido, pues cuando se consolidan suponen una sorpresa general y evidentemente no lo que esperábamos. Ciertamente, si queremos ver el vaso medio lleno, se han defendido las posiciones de Rioja mejor de lo que ha podido hacer otras regiones que son competencia nuestra, con lo cual el suelo es más sólido, pero no es una noticia positiva. Evidentemente el no haber quemado las naves o el ser el tuerto en el país de los ciegos no debe llevar a consolarnos, sino que realmente hace falta un tono positivo de la comercialización, y ahí van encaminadas las medidas que, hasta donde el Consejo pueda actuar, se han adoptado y que ojalá vengan acompañadas de proactividad del resto de actores, de un alineamiento de intereses, porque bueno, el Consejo no es un ente omnipotente. Como organización pues podemos hacer los profesionales lo que podemos hacer, pero es un actor más, no es un actor determinante. Reino Unido fue uno de los países donde bajaron mucho las ventas. No sé hacia dónde se han ido las ventas, si la han ganado otros países o no. No. Se está produciendo también un fenómeno de importación de graneles. En estos países que son consumidores se producen cambios en las pautas de consumo buscando en ese sentido el ahorro de costes, y ahí pues juegan otros actores, pero en realidad el tono del mercado es negativo para todo el mundo. Es decir, lo estamos viendo, cosa que es muy extraordinaria, en documentación oficial de la Unión Europea, en reportes de actividad incluso de países emergentes, fuera del ámbito comunitario. En la interpretación que están haciendo del comportamiento del mercado es la misma. De hecho, hace relativamente poco la Unión Europea publicaba unas estimaciones a 2035 con un descenso sistemático de más de un punto en el consumo a nivel mundial, es decir, un goteo que no prevé que se pare, sino que continúe a lo largo de los próximos años, con lo cual, bueno, asistimos a un estrechamiento o a un empequeñecimiento de la tarta, pero tiene una dimensión general. Allí donde Rioja tiene una participación o una cuota mayor, pues evidentemente el líder sufre más. Con todo, y vuelvo otra vez a las fortalezas, o sea, yo creo que hay que subrayar haber defendido una posición en el mercado español, donde pues prácticamente tenemos el 60% de las ventas de Rioja, de una manera mucho mejor que otras regiones, lo cual no deja de tener mérito, viniendo, como digo, del liderazgo. Pero esto no es un paño caliente para endulzar una situación que es compleja, que es complicada, como decías al principio, y donde seguimos teniendo que poner todo el esfuerzo, todos, y digo todos en el sentido más amplio de la palabra, porque esta guerra continúa. Por lo tanto, ¿qué es lo que interesa? Ya han dicho ustedes que los objetivos van a seguir siendo la calidad, la promoción, pero ¿qué interesa en promoción en estos momentos entonces? Bueno, cuando alguien compite y la competencia al final supone que se ha estrechado el pastel y que a lo mejor el mantener tu nivel te exige un mayor esfuerzo e incluso ganar la preferencia frente a un competidor, tienes que ofrecer tu mejor cara. Esto empieza en la materia prima, empieza en la uva. Estamos implementando desde el año pasado tecnologías punta de última generación, modelos predictivos, que lo primero que hay que interpretar es que ayudan a la propia autogestión del productor. El productor tiene que ser el máximo interesado en ofrecer el mejor producto, lo mismo que en definitiva cualquier producto alimentario. Quieres que tu producto brille, sea atractivo, para que al final sea el que el comprador fije su atención y lo adquiera, ¿no? Y para esto una herramienta predictiva de rendimientos directamente asociados con la calidad es una herramienta tremendamente interesante y ambiciosa, tremendamente ambiciosa cuando se habla de toda la denominación. No hay un proyecto ahora mismo que conozcamos que tenga esa dimensión y en el cual evidentemente hemos depositado esperanzas buscando
esa mejora en la primera parte, en el primer eslabón. También hemos insistido, y de nuevo hablando de puertas adentro del Consejo Regulador, de cómo hemos recualificado al panel de cata, de cómo en definitiva tenemos un procedimiento de análisis sensorial que busca que también los vinos que ofrezcamos sean los mejores, en definitiva que no hagan dudar en un momento determinado ni al consumidor final ni en el ecosistema de Rioja a la bodega que compra esos vinos, con lo cual eso es un principio. Y en un segundo término, obviamente, es añadir otros atractivos para que en ese envoltorio, estamos hablando de sostenibilidad, de la protección del paisaje, de la potenciación del viñedo viejo, de discusiones que hay ahora mismo en torno a los vinos de pueblo para seguir haciéndolos evolucionar, es decir, aditamentos que nos hacen pensar que ni tan siquiera hacer un producto excelente es suficiente. Es necesario hacer mucho más, ¿no? Entonces, bueno, se han puesto las bases para trabajar en esas líneas, proyectos de innovación, proyectos de mejora cualitativa, incluso en escuchar al mercado. Es decir, uno puede estar muy orgulloso del producto que hace, pensar que es un producto excelente, pero en ese sentido también el año pasado, y lo vamos a concluir este primer trimestre, hemos desarrollado un estudio de preferencias con una consultora especializada con consumidor final, es decir, a bocajarro, consumidores de diferentes partes de España. Oye, ¿qué piensas de estos productos a cata ciega, comparándolo con la competencia, para dar claves que a lo mejor, bueno, se están escapando en el ámbito del sector? Yo creo que es una batería de medidas que luego culmina contándolas. Es evidente que si al final haces mucho trabajo de gabinete, pero no lo difundes, ahí está el esfuerzo promocional y el esfuerzo de comunicación. Eso es una parte fundamental, que no garantiza a dónde vas a llegar, pero que es una condición sine qua non. La siguiente parte de la ecuación es que todo el mundo sea consciente de lo que tiene entre manos, que es una marca. Bueno, el otro día, de una forma un tanto simplista, aunque muy gráfica, decía un vocal en el Consejo Regulador en la última sesión que Rioja no es una marca, es un marcón, es una marca realmente de proyección, envidiada y con una notoriedad que a muchos les gustaría tener en sus manos. Bueno, cuidémoslo, es decir, no le peguemos patadas, en definitiva alineamos los intereses para saber lo que tenemos entre manos. Tiempo tendremos de discutir de puertas adentro, pero todo el mundo nos admira. Realmente lo que no podemos hacer es tirar por tierra o menoscabar esa admiración. Y ahí es donde se puede alinear todo el mundo, y por eso hablo con un carácter muy general: actores, medios de comunicación, administraciones, e incluso ser proactivos. O sea, quiero decir que la mesa está abierta, hemos puesto los profesionales muchas ideas, pero seguro que se pueden seguir haciendo cosas, debatiendo cosas e implementando mejoras, cambios, modificaciones, porque al final esto debe ser algo vivo y en marcha, sabiendo que están viniendo maldadas para todo el mundo, o sea, que nadie se está librando de esto. En los últimos años se han puesto más medidas que nunca, ¿no? Sí, quizá la gran diferencia, en el que nos encontramos, confiando en esa fortaleza de Rioja y desde luego en un mundo que era un poquito más cabal, porque ahora un día te acuestas con una noticia, al día siguiente te levantas con otra. Pensábamos que una guerra era suficiente, pues tenemos dos. Pensábamos que dos eran suficientes, pues tenemos un conflicto en el Mar Rojo. Mañana a lo mejor pues tenemos otro, vete tú a saber dónde. Con lo cual al final es un contexto muy complicado para buscar el desplegar todo el efecto de esa fortaleza. Hasta ahora, desde luego, Rioja ha confiado en ella, es decir, han venido maldadas, hemos tenido otras crisis y se ha esperado pues a que escampase, ¿no? Aquí, al final, viendo todo ese complejo nivel de las circunstancias que nos rodean, geopolíticas, sociales, económicas, yo creo que el sector ha sido lo suficientemente maduro para decir, oye, no se puede esperar, hay que dar pasos hacia adelante, que siempre podrán ser más, que siempre podrán ser más rápidos, que siempre además pues, te quedarán cosas en la gatera y se podrá avanzar en direcciones diversas, pero desde luego lo que no es permisible, lo que no es perdonable, sobre todo con lo que tenemos entre manos y lo que significa para la región, es quedarse quieto y es quedarse con los brazos bajados.
Bueno, pues entonces muchos retos para este 2024 y también incertidumbres por lo que decía, ¿no? Por el contexto en el que estamos viviendo. Brevemente, ¿qué plan hay en este 2024 en cuanto a la destilación y la poda en verde? ¿Se va a seguir con las mismas medidas que se han tomado este año? En realidad, lo que lanzó el sector en el seno del Consejo Regulador era que otra de las herramientas, que tampoco es determinante, pero ayuda, puede ser la contención de la oferta, en términos de contención de rendimientos, de no hablar en absoluto de crecimiento de potencial productivo, y luego esas dos medidas, la medida de destilación y la medida de cosecha en verde. La medida de destilación es compleja, o sea, requiere un marco normativo para ponerla en marcha y, en definitiva, no es sencilla de implementar. La cosecha en verde sí lo es. De hecho, las tres administraciones de las comunidades por las que se entiende la denominación han confirmado que iban a pedir al Ministerio que la activase. Hay recursos, posiblemente hay otras comunidades que también la van a activar. No es la mejor de las soluciones, no concuerda muy bien con la cultura riojana, es decir, el productor riojano no cultiva sus viñedos para tirar la uva al suelo, pero sí que es una alternativa. Además, incluso se están barajando mejoras para que el precio sea atractivo y no esté castigado por esa media de ejercicios que impone la normativa. Y en ese sentido, bueno, oye, no deja de ser una salida para que, si en un momento determinado alguien tiene dificultad para vender su cosecha, y compensar el rendimiento. Es mejor eso que tener una compensación cero para todo un esfuerzo de un año. Así es. Bueno, pues José Luis Lapuente, un placer tenerle aquí con nosotros en Punto de Encuentro, y seguiremos hablando. Mucha suerte y que todos esos retos, bueno, pues que se puedan llegar a cumplir, y que esas incertidumbres, a ver si dejan ya tanta guerra, ¿no? Y a ver qué pasa con el Mar Rojo. Gracias, José Luis, un placer. Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con la tertulia. Bueno, pues vamos a saludar ya a Inmaculada Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas bienvenida. noches. Gracias. También está con nosotros Chuchi Hernández. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. buenas Bienvenido. noches. Y Muchas Carlos gracias. Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, a tope ya, perfecto. recuperado. Muy bien, me alegro. Bueno, vamos a hablar de la situación que se están viviendo en algunos hospitales del país, también aquí en La Rioja. Hemos hablado o los sindicatos hablan de colapso, el gobierno habla de saturación, pero sí que se han vivido momentos pues, más difíciles en el servicio de urgencias. Hoy ha habido un pico, podríamos decir, de 50 personas que permanecían en urgencias pendientes de ingreso, un pico que ha variado a lo largo del día de hoy, y en estos momentos el gobierno asegura que hay 27 personas que están ya esperando pues eso, poder ingresarse dentro del Hospital San Pedro. Vamos a escuchar un poco cuál es la situación que se ha vivido. A día de hoy, en urgencias hay 38 pacientes pendientes de ingreso de cama. La sobrecarga asistencial es inasumible. De una media de 270 pacientes al día han pasado a 400. Por ello, SATSE no comparte la efectividad que, como apunta la consejera de Salud, está teniendo su plan de contingencia. Un ejemplo, los barracones. Ahora se están utilizando
para estancia de pacientes en espera de ser ingresados en planta o dados de alta de urgencias y en espera de ambulancia. Es decir, las condiciones de los pacientes no son las mismas. El habitáculo no está acondicionado para ese tipo de pacientes, no está dotado de personal. Y los pacientes son los grandes perjudicados junto a enfermeros y enfermeras. Hay momentos en la sala de urgencias que no se pueden sentar, que hay más gente de la que se puede de asientos. Necesitas también un reconocimiento por parte de la administración. Necesitas también pues que haya una, digamos, una compensación, el hecho de que en tus días de fiesta necesiten que vayas a trabajar, pues que se retribuya efectivamente. Plantas en las que hay una enfermera solamente en el turno de noche para 23 pacientes. Bueno, pues esta es un poco la situación. También tenemos que decir, a ver si nuestros compañeros pueden poner también imágenes de unos barracones, les han llamado de urgencias, que se han habilitado para la espera de estas personas, y también de ambulancias que mientras esas personas están esperando pues quedan retenidas en el hospital. Chuchi, yo no sé si coincides en lo que hemos escuchado, si coincides un poco con el gobierno, que no hay colapso, hay saturación, sí que lo hay, es difícil de esconder estas cosas, son parches. La sanidad riojana tiene un problema, tiene varios problemas. Tiene problemas que se han convertido en estructurales, como puede ser la falta acuciante de personal. Desde hace ya muchos años que nuestra organización sindical lleva diciendo lo que iba a pasar y lamentablemente ha pasado. Yo hace 13 años ya comparecí personalmente en el Parlamento con un listado de 80 profesionales médicos de esta comunidad que se habían ido a trabajar a otras comunidades autónomas porque les ofrecían mejores condiciones económicas y laborales. Y la sanidad riojana también tiene unos problemas, vamos a llamarles puntuales, que puede ser esto que está pasando ahora con la gripe, con el COVID, que se juntan, o puede ser en verano cuando los profesionales sanitarios se cogen verano, o sea, vacaciones, que si recordamos, durante muchos veranos se ha denunciado que se cerraban plantas. Esos problemas puntuales son cíclicos, con lo cual lo que se tiene que hacer es poner solución porque se sabe que se van a producir. Pero no son de ahora. Estos problemas vienen de mucho tiempo atrás, incluso de la legislatura pasada. A mí me agrada ver cómo ahora algunas organizaciones se dan cuenta de que están poniendo barracones. La legislatura pasada, nuestra organización sindical tuvo que estar denunciando que las consultas de pediatría en el centro de salud de Alberite se pasaban en una caseta de obra y nadie denunció nada. O sea, la sanidad riojana no depende del color del gobierno que esté en ese momento. La sanidad riojana tiene unos problemas que hay que solucionar. Tiene unos problemas de personal que o se toman medidas drásticas o no los vamos a solucionar en la vida. Estamos rodeados de comunidades autónomas que tienen mejor financiación que La Rioja, lo que les permite a sus empleados públicos tenerlos con mejores condiciones económicas y laborales. Con lo cual, muchos de las personas que puedan venir a esta o que podrían venir a esta comunidad autónoma, una vez que están dispuestos a desplazarse de sus domicilios, igual les da venir a La Rioja que desplazarse al País Vasco. La comunidad autónoma de La Rioja no es atractiva ni siquiera para el personal MIR. Acaban sus prácticas en La Rioja y la inmensa mayoría se van a otras comunidades autónomas a trabajar. La falta de personal hay que solucionarla, pero buscando soluciones prácticas. Este fin de semana creo que va a haber... no solamente aquí en La Rioja, 5.000 médicos en toda España, claro. 1.304 pediatras, 15.500 enfermeras... Mira, este fin de semana, este sábado, me parece que hay oposiciones MIR, que se van a... Creo que encima en Logroño unas 200 personas se presentan. Se van a presentar unas 16.000 personas, o sea, 16.000 personas que tienen el título de médico. Hay 8.000 plazas. Porque para trabajar en la sanidad pública tienes que superar el MIR y tienes que acceder al MIR. Mientras no amplíes las plazas MIR, no van a poder entrar más médicos a trabajar en la sanidad pública nacional, no solo la riojana, nacional. Pero para acreditar una plaza MIR no se hace de la noche a la mañana.
Se requiere un tiempo porque tiene que haber una petición por parte de la comunidad autónoma hacia el Ministerio de Sanidad, se tienen que cumplir unos requisitos, que eso lleva un tiempo, aproximadamente 2 años. Entonces, o nos ponemos a trabajar en empezar a solucionar los problemas ya, porque esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, porque todo esto cuesta un tiempo el solucionarlo, o la sanidad va a ir cada vez a peor, porque estos problemas de personal. Otro problema es que muchísimos médicos están en edad de jubilación. Ahora salen diciendo que se puede ampliar la edad de jubilación, pero bueno. Ya, lo que hablábamos antes, ¿no? Son soluciones que son parchear el problema. ¿No? A ver, yendo un poco a lo que nos está pasando estos días, yo sé que igual no es muy bonito decirlo socialmente, pero ¿por qué no desdoblamos más habitaciones? ¿Cómo podemos tener 40, 50 personas que no puedan ingresar? Es verdad que la parte hostelera es interesante, pero no es la fundamental cuando se producen estos problemas. No hay por qué desdoblar muy poco, como no hay en verano por qué cerrar, si no hace falta. Es decir, que la planificación yo creo que hay que hacerla para que, sabiendo, como dice Chuchi, que vienen estos problemas, estos picos, la gente esté lo mejor atendida posible. Y luego otra cosa que a mí me llama la atención es querer ocultar ante la opinión pública. Tengo 10 ambulancias, por favor, que las metan por la parte de atrás. Si tú tienes un problema de que no puedes salir de la ambulancia y de que no puedes colocar a la gente en plantas, desdobla para que eso se mueva, porque si no produces un atasco enorme, ¿no? Pero si las pongo por detrás de los barracones no me las van a ver, está pasando. Pero que es que los ciudadanos nos merecemos que nos digan la verdad, porque además yo creo que si hay un tema en el que estamos dispuestos a dejar la crítica, incluso la que pueda ser partidista o sindical, en el sentido de que es un servicio ciudadano en el que tenemos que atender todos, yo creo que lo haríamos. Mucha gente mayor, mucha cronicidad, mucho anciano, ¿pueden ir a habitaciones de 2? Pero yo suscribo mucho las palabras de Chuchi, y estoy seguro que tú también, que el problema de sanidad, como habéis dicho, es cíclico en algunos casos y realmente se produce de hace muchos años, esto no es de hace 4 días, y que de repente nos encontramos con determinadas reivindicaciones que coinciden siempre con determinados gobiernos. A mí es lo que no me gusta. A mí, si las cosas están bien, como muy bien dices tú, sin intereses partidistas. Si están mal, están mal. La sanidad riojana está mal, a lo mejor como consecuencia de determinadas actuaciones anteriores, porque hace 4 días nos quejábamos de que se habían privatizado determinadas cosas y que en el fondo de alguna manera aliviaban parte de las necesidades de la sanidad riojana. Ahora resulta que tenemos una sanidad mucho más pública, pero no podemos atender la demanda de nuestros pacientes, con lo que a lo mejor hay que buscar un equilibrio. Efectivamente habrá que dotar de más MIR, habrá que dotar de grandes profesionales, que los hay en la medicina, en los propios MIR que tenemos aquí en La Rioja, como bien has dicho, que sea atractivo que se puedan quedar. Tenemos de todo en esta comunidad autónoma. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de conseguir que esos MIR se queden aquí en La Rioja? No lo entiendo. Desdoblar, luego miramos, desdoblar, sí, de hecho se están desdoblando, pero al final siempre recurrimos a lo mismo. ¿Quién atiende a esas? Porque cuanto más pacientes haya, más personal se necesita. Es que hay que poner personal. Claro, pero las dos ¿y de cosas? ¿Dónde sacamos el personal para atenderlo? Porque si no somos capaces de atraer médicos, si no somos capaces de atraer enfermeras, si no contratamos TCAES, si no contratamos personal de limpieza, si no contratamos auxiliares administrativos, si no contratamos personal, es imposible. Por mucho que tú quieras hacer o desdoblar, alguien los tendrá que atender. Atraer. Pues mira, yo creo que la inmensa mayoría de todos nosotros trabajamos por dinero. Yo no conozco prácticamente a nadie que no trabaje por dinero. Podríamos empezar por ahí. Yo no digo que equiparar a lo mejor con otras comunidades limítrofes, porque en nuestra situación económica o no tenemos la suficiente financiación que tienen otras como para hacerlo. Pero sí que se les puede hacer otras condiciones laborales, como puede ser investigación, potenciar la investigación aquí en La Rioja, porque el Hospital San Pedro, recordemos, no deja de ser un hospital universitario y está al lado de un centro de investigación como es el CIVID. Pues a lo mejor se podía potenciar para los médicos que quieran quedarse aquí el tema de la investigación, que para ellos puede ser un tema muy atractivo para intentar quedarse en La Rioja. Yo lo que digo, las soluciones no van a llegar inmediatamente, porque es imposible, porque todo requiere un tiempo.
Lo de las externalizaciones que hablábamos antes, es que el problema es que lo hacen todos los gobiernos. Que es que no lo hace este y el otro no, es que el otro también lo hace. Si hace 4 días estaba en los medios de comunicación el tema de los informes de los TAC y de las resonancias magnéticas, que se había externalizado con el otro gobierno. 3 meses, 300.000 euros. Con esos 300.000 euros se podrían haber contratado unos cuantos radiólogos para informar dentro de lo que es el servicio público sanitario, pero se externalizó y encima con el resultado que luego venían los periódicos. De todas maneras, Chuchi, entonces, yo creo que una cosa son las necesidades a corto, medio y largo plazo y que no hay que dejarlo, y otra es que la situación del que ahora está en el barracón, igual viéndonos, si le han puesto una tele y nos ven, es que dice que es que yo llevo 15 horas, 20 o 25. Los MIR también es verdad que tienen que tener tutores y un tutor no puede tener 20 ni 30, es decir, que somos presas también de nuestro tamaño en el sentido de cuántos podemos tutorizar. Y luego estoy totalmente de acuerdo contigo, las condiciones laborales, las guardias eternas de 32, 36 horas, esas cosas horribles que se hacen no pueden ser. Pero y a veces se agradece más terminando el tema porque si no que el dinero. Que muchas veces pueden ganar dinero, pero es a costa de no tener vida. Es que al final estás metido las 24 horas del día, 365 días al año trabajando, y eso es no tener vida. Bueno, hablando de externalizar, vemos un momento el vídeo generado por inteligencia artificial donde la plataforma en defensa de la sanidad pública pues, criticaba y pedía el amparo al defensor del pueblo para acceder a los informes que justifican la derivación de los servicios sanitarios públicos a los centros privados aquí en La Rioja. Ceniceros. Vamos, que me quedé con las ganas. Sueño con contratos y más contratos. Yo sé, no era pirata, pero caí en sus redes y aquí estoy. Para lo que me manden, que soy un mandao. Yo quería hacer algo, pero ya ves, he acabado descabezada. Así que la solución de la atención primaria es muy fácil. Digo que no se oye bien, pero estábamos viendo bueno, el vídeo que han hecho, que no sé qué os parece, porque últimamente por redes sociales también encontramos cosas curiosas como lo que comentábamos esta semana de Calahorra. En este caso tenemos esta crítica, este es Jesús Álvarez, ¿no? Creo, del servicio del SERIS. Teníamos a Gonzalo Capellán, a la consejera, José Antonio Oteo también, bueno, pues haciendo esa crítica. Piratas, ¿no? Piratas de lo público en mareas blancas misteriosas. Eso es lo que ponen en la pancarta. ¿Qué os parece? Nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de externalización, porque lo que creemos es que se debe potenciar la sanidad pública, que para eso estamos pagando nuestros impuestos, para que nos dé la sanidad pública. Estamos totalmente en contra de estas maneras de protestar. No estimo que sea lo más adecuado para llevarlas adelante. A mí no me molesta que cuando un grupo sindical, una plataforma quiere hacer algo, en el fondo, ¿qué quiere? Llamar la atención. Llamar la atención cada vez es más difícil en un mundo de impactos. Y yo me lo tomo como algo que tiene que ver con esos impactos. Pero yo insisto, de peor gusto o de mejor gusto ya pues queda a ver. Alguna vez ya habían hecho alguna cosa de estas también, sí, a mí no me es la suena de haber primera visto más cosas. Vamos con el Estamos siguiente asunto. Conocíamos los datos del Observatorio sobre la emancipación del Consejo de la Juventud esta semana y son unos datos que nos preocupan porque solo el 16% de los jóvenes de entre 16 y 30 años han podido emanciparse. Además, sabemos que el 51% de los padres tienen que ayudarles económicamente en alguna ocasión, pues para hacer la compra, para pagar la luz, el agua, la gasolina y también los pagos informales, que son aquellos, pues los imprevistos que suelen surgir, ¿no? La diferencia también entre las generaciones, podemos decir que a los mayores se les revaloriza con el IPC, los jóvenes sueñan con tener una vivienda, los mayores ya la tienen, ellos no, con tenerla o por lo menos a lo mejor poder alquilarla y en definitiva, no sé, pues ¿cómo veis un poco el futuro de estos jóvenes que lo que tienen es menor capacidad de ahorro, también por todo lo que les pasa, menos compromiso con el trabajo y menos capacidad de movilizarse también para buscar empleo, ¿no? Bueno, la situación es complicada, realmente. El otro día me pasaron unos datos sobre dentro de la población que hay en determinadas comunidades autónomas, creo que coincidían en que en Asturias y en Galicia, entre que la población es muy envejecida por un lado y que hay mucha gente que o bien tiene la condición de funcionario público
o está recibiendo algún tipo de ayuda o, como digo, es pensionista, y hay hasta creo que cerca del 50%, 50-50 de determinadas comunidades autónomas. En este escenario resulta complicado pensar que un joven no puede hacer algo para aportar ahora mismo al sistema. Es decir, entiendo que hay dificultades para acceder a un puesto de trabajo, que un salario mínimo es muy corto para determinadas cosas, pero es que tampoco se están esforzando mucho los jóvenes. Perdona que lo diga así desde la perspectiva de la edad, pero yo veo que los jóvenes están muy faltos de motivación en general. Están más interesados en tener un teléfono móvil y en tener comida en casa que en buscarse las habas. Por eso no se busca esa emancipación, no se busca tener, no digo que no quieran algunos, no me malinterpretéis, quiero decir que hay de todo, pero la tónica habitual es que veo una juventud excesivamente pasiva en general. Bueno, ahí hemos puesto también, ¿no?, menor compromiso con el trabajo, ¿no? Sí. Pero a ver, y luego te encuentras que a lo mejor una manera de acceder al trabajo, a mí me lo cuentan algunos profesionales de la hostelería, dice, oye, mira, nosotros cuando éramos chavales hemos visto que muchos compañeros o nosotros hemos ganado unas habas vendiendo cualquier cosilla o trabajando en la hostelería. Ahora resulta que los que necesitan un refuerzo el fin de semana en la hostelería no encuentran profesionales de hostelería. No digo profesionales ya cualificados en el sentido de escuela de hostelería, que tiene una formación y que pueden tener un nivel de exigencia a la hora de encontrar un puesto de trabajo acorde a su preparación, ¿no? Me refiero a que para hacer un refuerzo en un sábado, un jueves, un viernes, que hay una fiesta universitaria, no encuentran. ¿Por qué? Porque me decía uno de estos profesionales de la hostelería, es que cuando les digo que van a venir solo 2 días a la semana, que van a trabajar 4 horas cada día, que son las horas del pinchopote o lo que sea, me dice, yo es que mira, casi 500 euros por estar en casa tocándome las narices. Entonces mi motivación de venir aquí para ganar lo mismo y teniendo que trabajar, me quedo en casa. Me quedo en casa, puedo jugar a videojuegos y como con mi madre y mi padre que me mantienen. Es muy pesimista mi postura. Sí, pero es que lo veo, que el chaval... Yo, sin embargo, creo que tiene la tormenta perfecta, igual por el hecho de ser maestra y que, aunque esté ahora jubilada, trato con muchos jóvenes, es que han caído todas las cosas a la vez. Los sueldos que han caído. Es decir, que hace 8 o 10 años no se ganaban 1.000 euros de media. Los alquileres que han subido. Entonces, de repente está la tormenta perfecta y ¿cuál es la salida que tienes? Yo conozco muchos jóvenes que no son así, como tú los pintas, aunque también la experiencia que se les pide también para un primer trabajo que no la tienen, es que ¿no? yo creo que si no podemos hacer mucho en el terreno de los salarios, al menos el tema de los alquileres debe contenerse. Antes había vivienda pública, ¿dónde está el IRBI? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está esa vivienda pública que de alguna manera sostenía los precios? ¿Dónde están las bolsas de alquiler? Si es que han desaparecido. Con 350 euros antes alquilaba un piso. Totalmente. Y ahora alquilas una habitación. Claro. Y si llega. Pero es que la vivienda pública ha desaparecido. Bueno, pero y esto por no iba lo a ser tanto, perfecto. no, pero es que eso, un país perfecto Logroño, ya, no, pero todos. Logroño te ibas a Valdegastea, te ibas a Los Lirios, a la Cava, y eso de alguna manera ayudaba a regularlo. Luego podías tener pisos del precio que quisieras. Quiero decir que si no podemos sobre el sueldo, ya tenemos cuando el gobierno central y los agentes sociales deciden, pero si no podemos como ciudadanos entrar ahí, al menos digamos que el tema de la vivienda pública tiene que volver a ponerse en marcha para que vayan frenándose los alquileres, si no va a ser muy difícil. Y yo lo que conozco es la gente que quiere irse a vivir solos y con un precio que pueden asumirlo, pero ¿cuánto ponía lo que nos habías dicho? Que les quedan 36 euros si van a un alquiler normal con un sueldo de 1.000 euros. ¿De qué hablamos? Pues ¿qué haces? Quedarte en casa. Claro. ¿Qué vas a Es muy difícil, sí. Yo estoy de acuerdo con Inmaculada. Al final las administraciones tienen que actuar como contrapeso de los precios, en muchos casos desmedidos, que hay para el alquiler y que permitiría que los jóvenes se puedan emancipar. Pero también lo que hay que incidir es que en la negociación de los convenios. Llevan muchos años atascados, muchos convenios que no salen adelante, con salarios muy atrasados. En muchos casos, los trabajadores, los que menos salario tienen, se han actualizado gracias a la subida del salario mínimo. Si no, llevarían 10 o 12 años sin ningún tipo de actualización, con todo lo que ha subido la vida. Y ellos se han actualizado un poco, pero los que son dentro de la empresa privada de niveles un poquito más altos, no se han actualizado en nada. Porque como nos han negociado sus convenios, el salario mínimo no les afecta, no se les ha subido en nada.
O sea, que llevan muchísimos años sin actualizar absolutamente. Eso decíamos, ¿no? Las pensiones sí han ido se han subido, pero hay hay muchos trabajadores que no han actualizado para nada sus salarios en los últimos 10 o 12 años. Y el nivel de vida, el aumento ha sido tremendo, pero no solo en la vivienda, en lo más básico. O sea, en la comida, en la ropa, para vestirte, en la luz, en lo más básico. Y luego en la tormenta está perfecta las hipotecas, de repente los intereses para arriba. Es decir, que se han dado unas circunstancias que, a ver, porque la gente joven siempre va a mirar al futuro. Pero para eso tienen que estar las Pero el problema o el futuro es que tú no has oído decir, pero esto no va a bajar, ¿no? No lo habéis oído, pero esto no va a ir para abajo, sino pero que si las se va a administraciones mantener. actuasen de contrapeso, sí que se lograría creo que sí, equilibrarlo y no sé si llegar a reducirlo, pero por lo menos el mantenerlo. Pero es que ahora es imposible que un joven que con 1.000 euros o a todo tirar, sí, 1.000 euros el salario mínimo, en 1.000 euros, ¿cómo le va a hacer frente a un alquiler de 500 o 600 euros más paga todos los gastos de la vivienda y tu vida normal? Es imposible. Bueno, nos vamos a despedir, pero antes teníamos que hablar del Logroñés, ¿no? Hoy se cumplen... ¿Cuántos años son? 15 años desde que desapareció el Logroñés. ¿Y querías decirnos algo, una reflexión en este momento? Yo nunca he sido futbolero, yo lo confieso, nunca he sido futbolero, pero para mí siempre Logroñés ha sido algo especial. Yo no nací en La Rioja, pero me considero muy riojano y bueno, por motivos laborales también me tocó estar un tiempo con ellos y la verdad es que me da mogollón de pena. Yo hice muchísimos amigos, algunos están ahí, mira, Javier Aso, pues yo qué sé, Juan Carlos Herrero, Agustín Abadía, Quique Setién, gente que estuvo allí, que hizo muy grande esta ciudad, que aportó muchísimo, no solo a nivel deportivo, que eso es lo que llama la atención a todos, sino que a nivel turístico conseguimos poner a Logroño en el mapa de España, que la gente conociera nuestro campo, Las Gaunas, como ese famoso gol, con el gol en Las Gaunas, que se hizo famoso. Y a ver, yo digo que no soy futbolero, tuve la suerte de estar con algunas de estas personas que los considero mis amigos en la actualidad y aprendí muchísimo de ellos y me da muchísima pena cuando veo que, pues eso, que 15 años después pues Logroñés ha desaparecido y que lo que hay por detrás, uno con apoyo de las bases más populares, que la Sociedad Deportiva Logroñés, que tiene, para mi gusto es como más entrañable, como más romántico, como muy próximo al espíritu del Club Deportivo Logroñés, y el otro proyecto mucho más empresarial y que bueno, intentó a través de una compra de una plaza sustituir al Club Deportivo Logroñés, pero el Club Deportivo Logroñés será único y ojalá algún día se pueda volver a ver a ese Logroñés renacido de alguna manera. A mí me encantaría, la verdad. Qué añoranza, ¿no? Pues eran buenos tiempos aquellos, ¿eh? Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿eh? Muchísimas gracias a los tres. Nos ha quedado pendiente hablar también un poco de los jóvenes y que están enganchados a la tecnología y que va a dar muchos problemas, pero seguramente podremos hablar otro día. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nos vamos, les dejamos ya con nuestro compañero Carlos y el Que Vida. Adiós, buenas noches.